Muy buenos días, tardes o noches, en el momento en el que usted esté viendo mi proyecto. Yo decidí hacer mi línea de tiempo en diapositivas porque se me hizo una forma muy práctica, además de que no voy a contaminar con papel o cualquier otro material que sea desechable. La línea de tiempo es antecedentes de la psicología. Empezamos por la Edad Antigua. Esta era abarca desde el siglo V a.C. al 4 después de Cristo. En esta época vamos a tener a cuatro filósofos muy importantes, que serán Sócrates, Platón, Aristóteles e Hipócrates, cada uno con su punto de vista sobre el tema, pero ahí fue cuando se empezó a tratar de estudiar la mente y la conducta humana. Sócrates, por su parte, desarrolló el método científico. Platón concibió el cuerpo como un vehículo del alma, ciertamente responsable de conductas humanas. O sea, sí, que el alma era la responsable de nuestro actuar y pensar, como se creía antes. Aristóteles constituyó que el ser humano es compuesto de alma con forma de cuerpo cuya principal característica es la razón. Ahí ya estamos hablando sobre el pensamiento. Ojo. Después Hipócrates tuvo una teoría fundamentada en los humores. No sé si recuerdan la clase donde hablamos sobre los cuatro fluidos: la bilis negra, la bilis amarilla, sangre y flema. Hablaba sobre cuatro tipos de humores, los cuales nos definían en una conducta. Por último, pero no menos importante, el significado de la psicología. Psicología tiene su etimología en el griego, que es psique y logos, que vendría siendo psique, el estudio, y logos del alma, el estudio del alma. Pasamos a la Edad Media, donde realmente no hubieron muchos avances en la psicología. Al contrario, hubieron retrocesos porque entró la iglesia. La iglesia que nos decía que cualquier padecimiento mental que tú tuvieras, que fuera no normal o negativo, era obra de brujería o de algún tipo de satanismo. Por lo cual sus tratamientos o curas eran conjuros, encantos y cosas así. Por lo tanto, en esta época no se le pudo dar ciertamente un avance. Y como ya lo dije, fue un retroceso, gracias a la Iglesia Católica que interfirió en esto. Y se empezaron a llamar enfermedades mentales. Mucho ojo. Y llegó el momento, Renacimiento e Ilustración. Esta abarcó desde el siglo XV al XVII después de Cristo. En esta se desarrollaron tres corrientes filosóficas y o psicológicas: el asociacionismo, estructuralismo y funcionalismo. En el asociacionismo, como su nombre dice, asociamos acciones con la mente. ¿Para qué? Para esto darle un sentido a nuestra existencia. Eso es lo que trata de estudiar el asociacionismo. Después estamos con el estructuralismo. Eso fue más que nada experimental, pero también se descubrieron las primeras ocasiones en nuestro cerebro de donde empezaron a estudiar más cosas. Entonces aquí surge la idea de que no son enfermedades mentales, sino enfermedades del cerebro que nos hacen actuar de ciertas maneras. Wundt, no sé cómo se diga, tuvo un experimento en el que puso un objeto caliente y varias personas de prueba. Las personas iban pasando, al acercar una extremidad de su cuerpo, obviamente reaccionaban negativamente. ¿Por qué? Porque al sentir eso no es como de que voy a poner mi mano. Sin embargo, hubo una persona que no. Colocó su mano, nada. Ahí fue cuando Wundt notó algo muy extraño. Entonces supo que eso se tenía que estudiar. Eso es el estructuralismo. Se basa en la experimentación. Como tercera corriente tenemos el funcionalismo. Esta nos habla de comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Esta habla del entorno en el que te desarrollas, cómo te vas adaptando. Mentalidad.
El cambio de la primaria a la secundaria, de la secundaria preparatoria, fue una adaptación de ambiente. No fue lo mismo. Ahí aplicaría el funcionalismo. Ha llegado el momento de hablar de las corrientes psicológicas a partir del siglo XX. Una de mis corrientes favoritas en este siglo, que fue el siglo XX, es el psicoanálisis, y es del que le voy a hablar en ese momento. Este nos habla sobre un inconsciente, un subconsciente y un consciente. También nos habla de un yo, un superyo y un ello. Esta corriente se basa en el estudio, pero a través de la interpretación de sueños, o sea, hipnosis. Primeramente voy a hablar del consciente. El consciente como la palabra le dice, es de lo que soy consciente, de lo que está en mi presente y de lo que está pasando. Subconsciente, lo que yo viví, pero todavía recuerdo. O sea, si me preguntan, yo puedo hablar sobre eso porque me acuerdo. Después viene el inconsciente, que es lo que yo viví, pero ya no recuerdo. ¿Cómo puedo llegar a eso? A través de interpretación de sueños, hipnosis. El padre del psicoanálisis es Sigmund Freud y también es conocido como el padre de la psicología. En el psicoanálisis también se habla del yo, superyo y ello. ¿Qué es esto? Ok, el yo prácticamente vendría siendo un intermediario entre el superyo y el ello. Se preguntará, ¿qué es el superyo? El superyo es todo lo que te lleva a actuar bien. Sin nada más que decir, eso es el superyo. ¿Qué es el ello? Es todo lo contrario. Es un diablito que te lleva a lo malo. Es el sadismo, lo que te lleva a actuar mal. Ahora, ahí entra el yo, el que te va a hacer decir, oye, pero es que esto está bien, pero esto está mal. Obviamente, el superyo me va a decir actúa bien y el ello me va a decir actúa mal. ¿Y qué hace el superyo? Decir, bueno, es que podría y podría. Lo junta, lo hace. A través del análisis. Ahora hablaré sobre el conductismo. Es muy corto, la verdad. El padre o creador de esta corriente es John Watson y Burroughs, creo. Ellos desarrollaron terapias conductistas basándose en el comportamiento observable. Lo que yo veo, analizarlo. Simplemente es eso. Que Watson optó por un método más negativo y que llegó a traumar a ciertas personas de prueba. Skinner tuvo un estudio que fue a partir de cambio de conducta con refuerzos positivos y negativos. No negativos, no positivos, positivos y negativos. El experimento que nos comentó en clase fue el de los ratones, donde tenían que comer a través de un mecanismo en el que ellos tuvieron que aprender a que si estaba la luz roja, iban a salir electrocutados. Entonces, por medio del entendimiento, sabían que cuando estaba la luz roja, no podían ir a sacar comida. Mas, sin embargo, también entendieron que cuando no estaba, no les daba toques. Y ahí fue cuando donde el neoconductismo actúa. Porque después de esto fue que los ratones comprendieron que si no hay luz, puedes ir por comida, pero si hay luz, no. Ahí actúa el neoconductismo y es ese estudio. Después está la psicología gestal, que puso una imagen, de hecho, también usted la tenía en sus diapositivas, que son los dos rostros que forman una copa. El objeto de estudio de la psicología gestal es estudiar la percepción del mundo, cómo tú percibes las cosas. Hay cosas que yo percibo de alguna forma, otra persona percibe de otra.
Esto se puede representar exactamente con algunas imágenes que, por ejemplo, hay algunas que tienen formas, pero las formas están formadas por otras formas. Mientras yo puedo estar viendo, no sé, una cabeza de un señor, puede ser que alguna otra persona esté viendo la cabeza de una mujer, porque la silueta del hombre la forma. Ahí viene la psicología gestal y la percepción del mundo de cada persona. Después viene la psicología cognitiva. Ok, en esta corriente nos trata de dar, bueno, tratan de dar una explicación a cómo nuestro cerebro lleva a cabo funciones, ya sea tanto de conducta, tanto de la vista, funciones mentales, así se define, funciones mentales, que nos hacen actuar de cierta forma. Entonces prácticamente la psicología cognitiva es la relación entre cerebro-conducta. Y ya, muchas gracias.